porque en la vida all you need is love. Acompaña a Majo Garrido y sus invitados a revisar el amor y la cultura pop en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Desde Los Ángeles, California, aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola Crazy Lovers, muy bienvenidos a el último capítulo de reacción de Betty la Fea. La historia continúa, temporada 2, aplausos. Antes de entrar de una en el capítulo, quiero pedirles disculpas por mi voz, es lo que hay. Estoy con una alergia, Crazy Lover, súper heavy. Me fui de viaje y el lugar que fui, evidentemente me dio alergia, más el aire acondicionado de los autos, luego el avión y todo. Fue un súper mal match y por más que he estado intentando cuidar mi voz, esto es lo máximo que he logrado rescatarla. En algún momento la perdí completa. Así que, nada, pues como aquí nosotros lo que empezamos lo terminamos, voy a hacer este capítulo. Voy a intentar hacerlo en la forma más resumida posible porque de verdad mi voz no sé cuánto más me va a dar. Pero sí necesitaba cerrar este ciclo con ustedes porque me han acompañado ya sea en la temporada 1, ahora en la 2. Y vamos a estar revisando los últimos 2 capítulos, el número 9, que se llama Fuego en el cartel, y también Betty es Colombia, que es el capítulo final, el cierre, donde en realidad vamos a ver si realmente Ecomoda va a lograr cerrar o no este trato con el señor Jamón Serrano y si se va a salvar o no. Pero antes, obviamente, de entrar en el desarrollo de este capítulo, como siempre, la invitación es que nos sigan, nos puedan comentar y seguir en nuestras redes sociales, que son Crazy Stupid Podcast, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Quiero darle las gracias a todos los que siempre nos dejaron mensajitos, como por ejemplo al Diab, que siento que lo han mencionado en todos los capítulos, pero que ha sido un gran aporte y que siempre nos está dejando mensajitos. De hecho, reaccionó al capítulo pasado hablando de que, comentando que si bien el cartel de la fea había tenido como poca participación, lo agradecía porque creo que en Ecomoda, en las series que tuvieron post, que yo no vi, parece que tuvieron más participación y no fue muy bueno. Así que, en fin, bueno, la cosa es que a este Crazy Lover y a todos los que nos mandaron mensajitos, siempre darle las gracias. Creo que si pudiese decir qué es lo que más me gusta de la segunda temporada, yo creo que podría decir comentarla y tener el rebote y el feedback con ustedes. Porque para ser súper sincera, si la hubiese estado viendo yo sola, tal vez la hubiese abandonado a mitad o quizás nunca lo hubiese visto. Así que les agradezco un montón esa experiencia. Siento yo que Betty es este universo tan complejo de cómo, en esencia, digámoslo, no es un secreto para nadie, que Betty la Fea, la historia continúa, no es ni por cercano la misma experiencia que ver Betty la Fea en su historia original. Creo que hay muchísimo que se perdió en el camino y que probablemente nunca más se va a recuperar. Recordemos que, por ejemplo, el creador de esta serie, Fernando Gaitán, ya no está entre nosotros. También recordemos que lo que he dicho absolutamente toda esta temporada, no es lo mismo contar una historia en 400 capítulos que en 10, y el formato de streaming no va a permitir, por el tema costos y cómo se manejan las cosas ahora versus a fines de los 90, a principios de los 2000, no va a permitir que Betty sea contada en el tiempo que Betty merece ser contada. Entonces, bajo eso, nunca la calidad, nunca va a volver a ser la misma. Así que creo yo que quienes entienden eso y siguen arriba, porque siguen arriba, guste a quien le guste o disgústele a quien le disgústele, como dirían por ahí. Betty la Fea es el contenido de Amazon Prime latino más visto a nivel mundial en la historia de Prime Video. Así que bajo esto, por supuesto que vamos a seguir viendo a Betty, porque Betty es una minita de oro. Ahora para Prime Video, también para los actores, no estoy diciendo con ello que ellos no tengan amor por su personaje, porque yo sí puedo ver que tanto Jorge Enrique como la Ana María Orozco y bueno, y todos los actores como más icónicos son los personajes
aman a sus personajes, le han dado vida, los han logrado sostener por años. Entonces no estoy diciendo que lo vean solo como una minita de oro o como una forma de trabajo solamente. Pero sí, bien, hay que reconocer que bajo estas nuevas condiciones el mundo de Betty nunca más va a ser el mismo. Así que Napo hubo confirmación. Ya vamos a estar hablando en detalle qué se sabe de la temporada 3, qué podemos esperar de la temporada 3. Pero en general, como les decía, antes de meterme como en el resumen y las conclusiones, no solo de estos capítulos, sino que la temporada en general, eso, yo en lo personal rescato el viaje de haberlo como visto con ustedes. Y también a esta altura, lo mismo que me pasaba un poco con el hate que recibía otra serie que en este podcast hemos hablado que se llama Emily in Paris, la cual tú puedes amar o odiar. El Fetiverso tú puedes amarlo o odiarlo o haberlo querido mucho en su forma original. Pero a estas alturas, el Fetiverso es lo que es. Si tú regresas para la tercera temporada, ya sabes a lo que vienes. O sea, yo creo que la próxima temporada va a tener que ser, o sea, es que siempre siento que vamos a rabiar, pero va a tener que ser un poco de, uno sabe lo que viene. Creo que mis expectativas para el regreso siempre fueron cautas, pero en la primera temporada no me pareció tan terrible. Como yo decía, había mucho de nostalgia de poder ver a los personajes de nuevo interactuar. Uno decía, ok, aquí hay que volver a explicar un universo. Em, pero luego pasó ya en la segunda temporada este universo, sabemos que nunca lo vamos a poder experimentar así como quisiéramos, como con todos los sentidos, porque el espacio nada, básicamente. Así que nada, pues yo creo que voy a tratar de ser positiva, porque bueno, hubo cosas bonitas en estos últimos capítulos. Creo que yo que entre las que más destaco es como la aparición de personajes emblemáticos. A mí se me había olvidado mencionar que en el capítulo anterior también apareció en forma como de visión o de aparición del más allá, Roberto Mendoza, el papá de Armando. Y en este capítulo vamos a tener la aparición de Mariana, un personaje pero súper mega emblemático a esta altura. Uno de los personajes emblemáticos de los integrantes original del Cuartel de las Feas, que nunca entendimos por qué en realidad la actriz que lo interpreta, que es María Eugenia Arboleda, no fue convocada en el llamado original al regreso de Betty. Ella dijo que ella estaba dispuesta, pero que nadie la llamó. Entonces eso igual lo encuentro un poco fome, porque yo pensé que si vamos a llamarlo, llamamos a todos. Yo sí sabía que la ausencia de Sofía se debía porque la actriz Paula Peña lo dijo antes, lo dijo durante y lo repitió ahora, porque ella en este tiempo se fue a vivir fuera de Colombia, creo que está radicada hace muchísimos años en Brasil y hace poco estuvo de paso por Colombia, fue a algunos programas de televisión allá y ahí dio una cuña donde ella decía que realmente no ha visto mucho de Betty, pero lo que pudo ver de lo que le presentaron como para el regreso a ella no le pareció. Sentía que como que Betty había perdido la esencia. De hecho, hablaba mucho como de que había visto solamente como los trailers o las promociones donde se veía la oficina de Comoda, y ella decía, eso no somos nosotros no somos esa oficina de colores, todo súper como aesthetic. El Cuartel de la Fea vive como en una oficina simple, de paredes grises, de baños, donde en realidad da lo mismo el diseño del baño, sino como la interacción graciosa entre los personajes. Entonces está súper complicado que esa actriz vuelva. Ahora, dentro del universo tiene una mención a Sofía telefónica, muy como cuando Sex and the City hablan de Samantha, pero en realidad uno solo sabe que Sofía no tiene muchas ganas de volver y yo creo que no la veremos. Pero sí quiero rescatar, para tratar de ser positiva, que hayan estos guiños. Además hay un anuncio de un personaje que era más bien chiquitito pero importante en la génesis al principio, en la vida de barrio de la Betty, que va a regresar en la tercera temporada. Así que, nada, pues sumando, restando, siento que Crazy Lover, esto es lo que es. No le podemos pedir peras al olmo, como dicen por ahí. Y creo que hay un montón de cosas que evidentemente no me gustaron de esta temporada, pero ¿para qué decir lo que hemos dicho en los 5 capítulos de reacción de esta temporada? No hay tiempo, no hay espacio y al parecer
no hay forma de que podamos sumergirnos en los personajes de la forma que queremos. Así que esa es mi experiencia en general con Betty. Ahora me gustaría que fuéramos a nuestra sección estrella a revisar los últimos 2 capítulos, el 9 y el 10, y también tener unas conclusiones finales, porque creo que es hora de tomar una decisión si seguimos en esta Bettineta o no. Así que esto es El resumen de mi mejor amiga. Vamos a hacer este resumen bien Fittipaldi para aprovechar la voz. El capítulo 7, que es Fuego, manténlo prendido, fuego, no, fuego en el cartel, arranca con todo este desmadre, toda esta complicación de diseñadores, porque sabemos que Hugo Lombardi había dejado el team de los nachos, entonces vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, con el hocico partido, y nada, se hace lindo, ya sabemos que va a ser parte del team. ¿Cómo se lo van a tomar esos los diseñadores actuales? Que técnicamente sabemos que es Jeff y Mila, pero también sabemos que Mila está en súper malos términos con los papás, entonces eh, obviamente el Team Betty no le hace asco a Hugo Lombardi, porque puede ser la salvación con el tema este de la competencia por ganar el financiamiento del señor Jamón Serrano. Jeffrey obviamente lo recibe con las manos abiertas porque sabemos que Hugo es como su especie de padrino, que se lo había encargado la Inesita, la abuela de Jeff, entonces en realidad él no tiene problema, pero él dice yo no sé cómo se lo va a tomar Mila, y aquí donde debo admitir que me sorprendí. Yo pensé que a lo que iban a jugar eran las cambiaditas y que Ignacio como que ya le estaba haciendo ojito y como que tienen esta relación secreta, la Mila iba a cambiarse a Team Ignacio porque estaba chata a sus papás. Me sorprendieron para bien porque Mila, después de darse ciertas vueltas por la playa, haberse echado hartos bloqueadores, pero vuelve y vuelve con una actitud de como, ok, perdono a mis papás. De hecho, tiene una conversación abajo antes de subir como a la oficina de Comoda y le dice, ok, yo no me voy a meter más en lo que hagan ustedes son adultos, ustedes verán si están juntos, si son amantes, si se casan, si se separan, pero lo único que les pido es que no me mientan. A lo cual Armando le dice, ok, me parece súper bien, fair enough, pero ahí le dice, pero lamentablemente con tu mamá ya no estamos juntos y todo, bla, bla, bla. Entonces cuando la sube y se encuentra con todo este tema de que está Hugo ya de vuelta, ella viene por primera vez con una buena actitud, siento yo, y más allá de enojarse, dice, ok, trabajemos todos juntos. Entonces ahí me sorprende porque yo decía, pensé que iban a hacer ese cambio y no, en verdad vemos, al igual que el año pasado en la primera temporada, a pesar de todas sus rencillas, porque los tres se tienen un poco de sangre en el ojo, los vemos que se unen y que trabajan juntos para diseñar en esta competencia. Por el otro lado, la Majo trae como una diseñadora rusa que como que diseña como con el robot de la Mila, o el robot de la Mila querían usarlo, al final terminan usando a esta niña rusa. Em, y nada, pues vemos que en verdad ese equipo ya está súper destruido. O sea, Ignacio no se puede ver con la Majo porque ahora Ignacio casi que es Team Betty, porque obviamente dejó todo, ese sí que lo dejó todo por amor. Y ya no estaba como muy entusiasmado con esta revancha ni con quitar Comoda. El papero nunca estuvo muy entusiasmado, como que el papero yo siento que es un hombre que sabe hacer buenos negocios y que de cierta forma le convenía por ese lado y que después vio el interés en pasar tiempo con Marcela, pero en verdad, así como ser empresario de la moda le da lo mismo. Y la Majo, que... la Majo, nada, porque siempre tuvo como las motivaciones, creo yo, incorrectas, como de tratar de quedarse con Ecomoda solo como una forma de atar a Armando en su vida, quien le ha dicho en todos los tonos que no quiere estar con ella. Y me carga un poco, yo no digo que no exista, pero también siento que por muchos, muchos años hubo como esta caricatura de la mujer loca, quería todo por atraer y atar al hombre, y que le haría magia negra, y que le haría amarres. Y al final siento que el personaje Majo como que encarna mucho de ese cliché, que yo creo que, insisto, hay de todo en la viña del Señor, pero no creo que sea el gran motor de todas las mujeres. Entonces, una lata que todavía ese tipo de conductas sean como personaje en leading personajes, como importantes en historias así. Pero bueno, ahí ya vemos que está como full el tema de la competencia y todo por ambos lados.
Para esto, la gente de la nueva Ecomoda, no sé si son bodegas de materiales o, o tal vez donde hacía su contenido Laura María de los pies y todo, pero bueno, en fin, están en una especie de bodega en un lugar donde no deberían estar, pero ahí están funcionando por ahora los talleres de esta nueva Ecomoda, porque después de todo lo que pasó, ellos se fueron como de las oficinas formales. Entonces ahí vemos cómo van y vienen algunos personajes, y aquí quiero destacar, no puedo creer que voy a decir esto, pero mi personaje favorito de esta temporada, Pascual Slash Papero, eh, quien está como súper entusiasmado. Ya vimos que había florecido un poco el amor entre él y la Marcela, o eso creíamos. Y aquí es donde vemos algo que ya así tal vez igual no me parece tan raro, porque todos sabíamos, hoy veíamos venir, sobre todo por cómo es Marcela, que iba a ser un poco más reticente, o tal vez iba a sentir que había mucha distancia entre la forma de vida de ella y el papero. Incluso se me hacía tan raro que se hubiese como relajado tanto en la última en el último capítulo. Pero, claro, aquí vemos una cosa es que como, okey, nos sigamos, pucha, a lo mejor no estoy segura de que quiera tener algo contigo, y otra cosa el ninguneo, po. Y la Marcela lo ningunea. Lo trata así como de: "Ay, es que entre la chiva y la papa de oro, como que no somos del mismo ambiente". Básicamente, en Chile diríamos, lo flaitea. No sé cómo lo dirán en Colombia, pero le hace entender que no tendrían como nada en común, pero básicamente por el tema socioeconómico y cultural, lo cual obviamente ofende al señor Papero, porque hay formas y formas, ¿ok? ¿No me quieres? Ningún problema. Vimos que el señor Papero, aunque nos sorprendió a todos, conoce el consentimiento, y cuando le dicen no, 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 él paró. Pero vimos como su corazón se rompió en varios pedacitos y dice, ok, de hecho le dice, yo seré un romántico, pero no soy tonto, y si tú aquí no me querés, yo me voy. Y como en el fondo vamos a ver como Marcela como que esperaba que le rogara más, y vemos que el papero move on. Después de eso, vemos, aquí es muy raro, como que siento que al señor Calderón lo meten con chicle. A mí el personaje de Mario Calderón no me gusta, nunca me ha gustado. Todos sabemos que no es como el favorito del fandom de Betty, pero también siento que, ¿para qué lo trajeron si no iba a hacer nada? Como que es como, me echaron de aquí, me voy para allá, me echaron de allá, me voy para acá. En una nueva vuelta más de Nico Calderón, vemos que vuelve con el rabo entre las piernas, y que le va como a pedir un poco, eh, como así lo diría yo, a Armando, pero este le dice, no, o sea, ya te dije, yo ya cerré esta amistad, lo cual, aplauso para don Armando, que es otro de mis favoritos. De regreso, como lo que estoy viendo de él me gusta mucho. Y quien se mantiene firme, como que es como amigo. O sea, ya no estamos hablando de que si Betty es fea o no fea, si te gusta la mina con la que estoy saliendo. Está hablando de su esposa o ex esposa, la mamá de su hija. O sea, siento yo que esa amistad ya transgredió demasiados, pero demasiados red flag como para que continuara. Así que Armando le dice, no, chao, sabes que mala cueva, pero aquí no. Estoy solo concentrado como en el tema del concurso de moda, y tienen una epifanía que en un momento no entendí. Yo pensé que iba, como que él ve una foto de Betty, como que va a pagar y abre su billetera y ve una foto de Betty antigua con el look de la Betty original. Y yo pensé que había tenido como una epifanía de como, "Oh, tengo que ir a buscar a mi mujer y volver", y como esas cosas bien de don Armando, pero no, po, él había tenido otra idea. Él había tenido como una iluminación con respecto a que la colección de esta nueva Ecomoda, no, yo le digo así, no sé cómo se llama, ¿verdad? Nueva mini Ecomoda, tenía que ir con el espíritu de Betty, porque Betty encarnaba, como la mujer de Colombia, encarnaba a la mujer en general, y que por eso podía tener éxito a nivel como mundial. La mujer que estaba contenta consigo misma, que se habría aprendido a conocer, que no estaba como persiguiendo los cánones universales de belleza, sino que había aprendido a quererse ella misma. Que vemos que es el viaje que tiene Betty también, o sea, Betty todo la primera parte de Betty era como ella misma body shaming, como que se odiaba, no se reía de lo fea que era. O sea, con el tiempo ya se empezó a querer a ella misma. Entonces, como que ese viaje, esa fue como su iluminación.
y es lo que vamos a ver más adelante, cómo va a llevar esa idea a convencer al resto de que eso sea. Y ahí está súper interesante porque siento yo que es un tema, creo que por ahí vi una entrevista de Jorge Enrique que decía quién es don Armando. Inicialmente en la Biblia de la Betty, que parece que se perdió, nunca nadie más la supo, pero que según él, su testimonio, él la logró ver. Lo que Fernando Gaitán, uno de los creadores originales y el gran creador de Betty, tenía pensado era que el tiempo en que Betty iba a ser fea iba a ser mucho más corto. Iban a ser un par de capítulos y luego ella iba a desarrollar esta gran venganza y iba a volver muy como Swan, como muy el cisne que se iba a volver bonita. Lo que vemos de cierta forma al final, aunque me gustó que nunca fue como que cumplió todos los estándares universales, sino que era como la mejor versión de Betty. Em, pero en el guión original o en la Biblia original de esa serie, que la Biblia se dice como a todas las reglas que nutren un universo, ya sea de telenovelas, de programas de televisión, etcétera. En la Biblia de Betty, Betty iba a ser fea por un tiempo, un par de capítulos al principio, y luego iba a desarrollar una venganza y volver. Cosa que hemos visto 55.000 veces. Pero mientras fueron desarrollando, escribiendo, encontraron a la actriz, vieron el tema de Betty, se dieron cuenta que en realidad lo más interesante y lo que más tenía sustancia era precisamente cuando ella era como era Betty y como su viaje a aceptarse y que lo importante no era ver a la Betty bonita o la Betty arreglada. Lo importante era conocer a Betty como era, ver sus cualidades, ver sus virtudes y ver sus defectos. Porque también eso me encanta de Betty, que como que uno piensa, y algo que se refuerza que al fin, en estos capítulos, en un speech que va a dar al final, uno piensa que es como ya, bueno, si no es la hegemónicamente bonita, bueno, tiene que ser la buena, la inteligente, la seca en algo, y es como todo el mundo, independiente de cómo te veas, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a hacer cosas buenas, a hacer cosas malas, a arrepentirse, a vivir, como dice Betty. Y yo creo que esa sustancia que se logró entender en su versión original es lo que ahora nos quieren traspasar, como sería en el fondo la colección de la nueva moda. Y eso a mí me pareció muy bonito porque yo siento que es algo que Betty hizo de forma muy adelantada a su tiempo, que al parecer no lo hizo con tanta claridad, sino que fue un ejercicio que se fue dando en el momento, lo que evidentemente a todos quienes vimos la serie original nos marcó. Fue la primera vez que vimos como una Betty y vimos como a gente bonita disfrazándose de Betty, como no sé, yo soy chilena y veía ya Chechi la Fea cuando hacía su sketch de que se iba a Colombia y se vestía, bueno, y aparece en la serie original y también en su programa que tenía en ese momento en Chile, hacía como sketch donde se hacía como la Betty la Fea. Entonces, para mí eso, como con niña de 12 años, fue como un cambio de paradigma y fue como un, okey, nadie me había mostrado esto antes. Así que ese mensaje que se dio desde un principio en este universo se destaque ahora, me pareció bonito. Pero ya retomando, porque me queda muy poca voz. Si no, no les voy a alcanzar a contar todo. Ay, que nunca entendí, pero Freddy va como a buscar unas telas, va a hacer algo, escucha unos ruidos en este mismo lugar donde están trabajando supuestamente los diseños de la nueva colección. Y cuando va ahí, él piensa que es como el fantasma de Don Roberto, tal vez de la Inesita. Pero no, era otro fantasma en su vida, uno que había regresado y el cual él no quería enfrentar. Y se trataba de Aura María, quien, no sé por qué, estaba ahí justo haciendo como preparándose para hacer su super contenido de pies para los fans en internet. Entonces están en esa y se reencuentran y ahí tienen esa conversación que en verdad nosotros habíamos esperado toda la temporada. Em, y de lo cual ya me voy a referir más adelante, pero me gusta que hayan vuelto a estar juntos porque esa dinámica me encantaba. Me encantaba Freddy y Aura María, eran mis favoritos. Me reía muchísimo con ellos. Y esa cosa como de Freddy con su forma de conquistarla a ella con la palabra y el hablamiento. Hago comillas, sé que está mal dicho, pero una forma que decimos los chilenos, de tener el don de la palabra. Eso como que me faltaba. O sea, ellos se encuentran y empiezan así, oye, ya, pero ¿qué pasó? Y ahí ella le pide disculpas, le dice que lo perdone por haberlo dejado solo tanto tiempo, que ya había pensado primero como mamá, y porque nos cuentan muy a la pasada, pero uno logra rescatar que parece que Aura María en este tiempo se fue a Estados Unidos, como a buscar una mejor vida para mandarle plata a Jimmy, que es el hijo, y que nos cuentan que Jimmy ya está grande, que fue a la universidad, que le dio y ella dice, yo le quería dar a Jimmy la vida que yo no pude tener para que él no tuviera que pasar por las cosas que yo pasé.
lo cual me parece correctísimo y lo puedo entender de una madre, ¿cachai? Todo. Pero me alata un poco que esa conversación a lo mejor, no sé, se hubiese dado antes o le hubieran dado más cabida a la interacción, no sé. La cosa es que ellos se abuenan y besitos y nos dan a entender que ellos van a estar juntos en el futuro y eso me encanta porque para mí parejas únicas. Luego de eso vemos que don Armando va como a contarle a Betty toda esta epifanía que tuvo, que ella representaba a Colombia, que ella era Colombia. Y llegan a este concepto de Betty es Colombia, que va a ser como el eslogan de la colección, y deciden que Betty va a ser como la protagonista de esta colección. O sea, no solo va a ser la presidenta, sino que también va a como lucir la colección, la modelo, haciendo un poco como de hincapié y un guiño a lo que habían hecho antes cuando hicieron desfilar a las feas, cuando hicieron desfilar a Betty. Entre medio, que ya estamos como en la previa, el día anterior, qué sé yo, a este desfile que lo va a decidir todo, hacen otra cosa con Majo que ya... ¡Ah! Por favor, paren de hacer estereotipos de mujer de telenovela de los 90. Vemos que Majo va la noche anterior donde el señor Jamón Serrano, va y se le insinúa y tiene un abrigo y se saca y tiene lencería y como que supuestamente ella como que se ofrece a él con tal de que él, ¿cómo se llama? Elija su diseño. Llevamos 5 capítulos hablando mal de Majo. Ustedes saben lo que opino de ella y del recurso de que esa haya sido como su última como cosa. En fin, igual después al otro día nos muestran el desfile donde estamos todos expectantes qué va a pasar. Como diría Nuria, una creadora de contenido en TikTok que sigo y que me encanta, moda y fashion not found. Realmente ni en este último capítulo ni nunca logramos ver el gran contenido de moda. Así es, porque como siempre, de verdad que no hubo nada fashion de moda, de trending, de nada. Vemos cómo compiten el lado de los nachos con estos diseños que supuestamente le había dejado Hugo, que eran como estas, como unas telas transparentes, se me olvidó el nombre ahora, pero así como con unas luces, así, algo que uno haría para, no sé, la presentación de alianzas de tu colegio, como que eso siento que son los diseños de Hugo Lombard. Y por otro lado, un diseño, porque es un vestido, lo luce la Betty y todo, y bueno, ella logra como convencer al señor Jamón Serrano con un discurso que da don Armando, y ahí hacen un guiño importante al momento que entra Betty. De hecho, recuerdan con imágenes el típico como plano secuencia donde todos miran en la cámara y uno siente que es como que uno es la vista de Betty y todos le hacen como el asco cuando llega. Y ahí rápidamente le cuenta al señor Serrano que ella había llegado y que la habían escondido, pero que ella siempre se había querido a ella misma y ese brillo era lo que había hecho que resaltara no solo en la oficina a nivel laboral, sino como persona. Y ella representaba a Betty, que Betty es Colombia. Y ahí sale Betty, y desfila y todo bravo. Y ese momento me parece así lindo, igual era un poco despedarse. Pero insisto, me hubiera gustado tanto más que le hubieran puesto así un poquitito de cariño en la producción y ver algo de moda, digo yo. Bueno, ahí ya todos vemos que se felicitan, eligen finalmente el diseño de Betty es Colombia, ellos son los que van a hacer el negocio con esta conglomerado internacional y el capítulo cierra con una cuestión que cuando parte esa escena yo digo, oh, really. Vemos como Majo está así como con la mirada perdida, con odio, porque a todo esto, por más que ella se agarró al gallo, después cuando viene la competencia y le dice así como, ya, bueno, estamos listos, y ahí él le dice, no, sí, ¿qué? Si anoche no pasó nada, como que tú estuviste todo el rato como llorando por Armando, hazte ver, ¿cachai? Como que, no sé, no nos cuentan que se le insinuó, pero que finalmente no sé, sabemos si se concretó y si se que se concretó, al parecer no valía nada para el tipo porque en verdad terminó eligiendo a Betty. Bueno, la cosa es que vemos que Majo se dirige con ojos de loca, con cara de desquiciada y se dirige al taller y le prende fuego, que es el nombre del capítulo, fuego en el cuartel. Y vemos que las oficinas de Comoda se queman. Voy a continuar inmediatamente con el siguiente, Betty es Colombia, para aprovechar mis últimos resquicios de voz. Nos muestran que ha pasado un mes, vemos que Majo está como una especie de tobillera, esa que le ponen a la gente que dejan salir de la cárcel pero bajo vigilancia, y está como en este grupo
como una especie de, no sé, como de terapia grupal donde ella está reconociendo que es obsesiva y que es adicta a las relaciones tóxicas, que es adicta al sexo, que es adicta a un montón de cosas. Y ahí como que yo siento que nos dan a entender, y esa es mi percepción, que como que va a ser un poco el final del personaje, o sea, como quemó la cuestión, ya nadie la va a querer ahí y ya vamos a ver el desarrollo más adelante. Luego de esto viene un momento que yo les mencionaba a ustedes y que a mí me pareció bonito y sobre todo el link, me pareció que no estaba tan metido con chicle, pese a que sí, todo en esta serie está metido con chicle, y es la aparición de Mariana. Todos sabemos que Mariana era parte del Cuartel de las Feas. Está interpretada por María Eugenia Arboleda y que a todos nos sorprendió no verla en un inicio. Todavía no sabemos cuáles son las razones de Prime Video de no haberla incluido, pero ella ya había dado como indicios porque la actriz había estado en las alfombras rojas de la temporada uno, de las 2, como que sabíamos que por lo menos estaba en conversaciones, no tenía una mala relación. ¿Por qué no está incluida? No lo sé. Bueno, tal vez ahora pienso. Si ya tenían a 3 del Cuartel de la Fea dando bote, a la Sandra, a la Berta y a Laura María, bueno, tal vez no quisieron traer también a la Mariana como para no acumular bolos o, como le digo yo, como estos personajes que están atrás solo mirando. Bueno, la cosa es que la intervención de Mariana, la vemos que ella como que está en otra parte, no tiene nada que ver con Ecomoda, pero está tirando las cartas. Cosa que a mí se me había olvidado que ella hacía y que había hecho incluso en la Betty la Fea original. Entonces, ahí nos hacen como una especie de reconto y nos muestran cómo la Mariana en algún momento había vaticinado muchas de las cosas que pasaron en Betty la Fea, como el tema de Terramoda, Ecomoda y todo lo que pasó entre Betty y Armando. Entonces ahí ella como que tira unas cartas, le salen unos dos de espadas que no sé qué significan en el mazo español, le decimos nosotros en Chile, pero parece que no son unas cartas muy buenas y bueno, y ahí decide como que nos da a entender que llama a Sofía, que aparece en versión teléfono, porque ya les conté que Paula Peña, la actriz, no quiere saber nada con esta producción. Y nos dan a entender como que ambas se dan cuenta que pasa algo, que tienen que advertirle. No sabemos si a Betty, a don Armando, a quien sea, pero hay algo pasando. Después de eso vemos como a Armando, a Mila y todo que ya están en la buena, están como full en plan de tenemos que ver la nueva colección, que en el fondo tiene que pasar. O sea, ya hicimos el contrato con Serrano, ahora cómo sacamos la colección. Cuando llega Ignacio. Llega Ignacio y hace en el fondo lo que todos les dijimos la semana pasada que tenía que hacer, y es como, si de verdad te gusta Mila, no le trates de quitar la empresa familiar a los papás. Ya, y ahí vemos como Ignacio le pide disculpas, les dice que ya no tiene intención de robarle Comoda, que era una venganza del cual se había hecho parte y que siempre había sentido como este resentimiento hacia los Valencia, hacia los Mendoza por un tema de abandono y que se la había tomado contra ellos, pero que en verdad lo disculpara y todo, y que como que lo iba a ayudar a recuperar casi que la empresa y que él ya no quería seguir más como con esto. Y ahí también le tira como un poco los cortes a la Mila. La Mila le dice, papá, yo ya lo perdoné. Y ahí él le tira como un... que yo creo que don Armando jodió y en verdad no podía como hacerse el loco con ese que era un facto. Era como dirían ahora, le dijo, tú sabes lo que es enamorarse de la mujer que tú planeabas utilizar. ¡Chan, chan! Game over, jaque mate, don Armando, en verdad, claro, que don Armando utilizó a la Betty, que ahora Ignacio está utilizando a la Mila, pero que en el camino se enamoró. Don Armando termina perdonándolo, lo cual, insisto, no me parece mal, porque quién más que don Armando para entender lo que pasó en Ignacio en ese sentido. Pero loco, tú le hacías algo a mi hijo, ni perdón ni olvido nunca, o por lo menos me demoraría un poquito. Entonces siento que ahí don Armando me falló un poco porque yo me hubiera aguantado un poco más. Igual a lo mejor lo hizo para ganar puntos con la Mila, viste que ahora están en buena, entonces en una de esas. Después de esa conversa vemos que don Armando va donde el papero y lo trata de convencer que le venda. Yo creo que Ignacio en el fondo en esa conversación anterior sugiere que va a vender su parte. Parece que quiere convencer al papero, quien al principio le dice, no sé, no estoy interesado, pero tampoco quiero venderla, como que según él, como que sus acciones van a agarrar más valor con el tiempo, entonces no está apurado en vender. Don Armando dice que lo piensa, igual lo deja como mitad y mitad de convencido. Y ahí llega la Marcela, quien viene con el rabo entre las piernas a pedir disculpas, porque en verdad
como que extraño un poquitito como la atención que le da al papero, porque después lo muestran que el papero como que se hace lindo con esta diseñadora, no sé si era rusa o de dónde era, pero y eso pone a Marcela celosa y va como a pedir disculpas. Y ahí también hago hincapié porque ahora el papero es uno de mis personajes favoritos, porque se nota que él la ama, se nota que él la va a perdonar probablemente, pero no se la hace tan fácil. Dice, ya, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, eso me gustó, que él se hiciera el difícil y que en el fondo se hiciera valorar. Y eso me pareció un súper buen mensaje, porque al final siento que tanto hombres o mujeres o como sea que tú te identifiques, siempre tienes que valorarte a ti para que el resto también te ponga un valor. Así que bien ahí. Y vemos otra escena que yo se los había dicho, se los dije hace 2 semanas y creo que lo venía pensando por lo menos hace 3. Hugo se encuentra con la Carmen, él le dice, ¿por qué te fuiste donde tu tía? Te veo un poco más, un poquitito más gordita. Y le dice así como, no, lo que pasa es que estoy embarazada. Y ahí ella no dice nada porque no me gusta esa actriz, siento que lo hace pésimo. Y siento que no actúa, siento que está todo el rato así. Entonces vuelve y está como enojada y está como, bueno, ¿y de quién es? ¿De Jeff? ¿Y de alguien te acomoda? ¿De Ignacio? Como que no dice nada, pero en el fondo Hugo saca la conclusión de que es de Ignacio y no de Jeff. Y como Hugo es la lengua más rápida del oeste, esparce inmediatamente el rumor entre todos que ya estaban en el momento de presentar. Betty es Colombia, era la gran presentación en sociedad. Ya no había mostrado que, qué sé yo, las campañas de Betty estaban en Dubái, en París, en Londres, en todos lados. Y es ahí cuando Hugo llega con este rumor a los nuevos doctoritos que son Ignacio con Mila. Y ahí le dice, oye, no, pero es que cuidado que este hombre te va a embarazar y no sé qué, como embarazó a Carmen y bla. Entonces ahí se esparce el chisme, Mila también queda como, ¿qué onda? En algún momento más adelante llega Jeff y le dice, viste, que no era mío. Y se pone a pelear, no, es tuyo, es tuyo. Y la Mila hace como, ok, ¿saben qué? Esta es una conversación que ustedes tienen que tener con Carmen, háganse los test necesarios y a mí déjenme en paz. Así que vemos que Mila va a terminar por lo menos esta temporada sin pan ni pedazo, lo cual me gusta, me parece bien que ella la dejen sola. Y después de eso llegamos como al clímax del capítulo y de la temporada en general, que es cuando Betty se está preparando para salir a desfilar. Ella es como la modelo, la que representa toda esta como colección. Y están en bastidores cuando tiene como una conversación porque llega de la nada Esteban. Que recordemos que Esteban había dicho, no, chao, me voy, onda, había cachado que en verdad está haciendo el tercero en disputa y había tomado sus cosas, había ido la semana pasada. Sin embargo, él dice que lo que siente por ella es tan fuerte, que en verdad la ve en todos lados. Algo que yo siempre me he preguntado, si tú termináis con alguien famoso, una modelo, un actor, qué sé yo, y después cómo ir caminando y ver todas. Bueno, en fin, siempre me he preguntado eso, si ustedes han salido con alguien famoso, ¿les ha pasado o no? Cuéntenmelo en los comentarios, pero a Esteban le pasó y eso hizo que como que volviera y llega con flores y le dice a la Betty que no, que en verdad no quiere renunciar a ella, que lo que tiene con ella es muy lindo, que ojalá le dé bueno, que le pide una oportunidad. Y ahí Betty queda como, porque ya don Armando igual había habido un acercamiento. Entonces aquí viene como algo que nosotros siempre supimos, pero a mí se me había olvidado que don Armando no sabía. Y era la confirmación de que Betty había tenido algo con Esteban. A mí se me había olvidado que don Armando pensaba que era como solo su pololo falso. O sea, y don Armando se enoja y todo. Y ahí cuando ya está como terminando la conversación con Esteban, viene como un tipo y le dice, te voy a poner el micrófono. Y puso eso y yo recordé, porque eso yo lo vi. Yo en mi otra vida, Crazy Lovers, cuando vivía en Chile, trabajaba en televisión. Era periodista y trabajaba en la parte de producción, en el trascámara. Y todo el tiempo estábamos al lado de los animadores y todo, qué sé yo, microfoneado. Y de verdad que a la gente se le olvida. Parece un truco como sacado de la nada, pero en verdad eso pasa. Nosotros como que escuchábamos conversaciones, a veces hasta la gente va al baño y uno escucha así como, pero bueno, en fin. La cosa es que acá no solamente como la gente de producción escuchaba la conversación, sino que como que el micrófono estaba full prendido y como que sonó en todos lados. Entonces toda la gente que estaba esperando el desfile escucha la conversación que tiene Betty con don Armando y don Armando va y le dice, bueno, entonces me engañaste, qué sé yo, en verdad te metiste con Esteban y la otra sí, bueno, sí, pero es que, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a vivir también, ¿cachai? Como que ahí tienen una conversación como bien compleja, donde todo igual se va un poquito al carajo entre ellos. Em, y es penca, porque uno decía, pucha, estaban listos para que estuvieran juntos. Pero bueno, ustedes saben que la gracia de Betty es que don Armando y Betty no estén juntos, pero en fin. Todos los invitados escuchan, todo el mundo escucha.
toda la intimidad de la conversación de ellos dos. Que hay que decir que Betty y Don Armando son pésimos por mantener su relación en secreto. O sea, son muy malos, nunca les resulta. Siempre se revienta en la cara y les queda alguna embarrada en su vida personal, en su vida profesional. Siempre les salpica a todo el mundo. No la saben hacer, siento yo. Pero bueno, la cosa es que en esta conversación que escucha todo el mundo, después van a buscar a Betty. De hecho, en realidad llega como Freddy a decir, Betty, te llaman, y ahí le dice como a Don Armando, tú eres el cornudo más conocido porque todos escuchamos lo que pasó. Y aquí Betty se manda un discurso que al principio ya estaba como hablando solo del tema de la moda, bla, 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 y se da cuenta que están todos como cuchicheando, rumoreando, como que, y se da cuenta que algo raro pasa y le termina diciendo a la Mila, oye, escuchamos todo, tu conversación con mi papá, bla, bla. Y ahí ella hace algo bueno, siento yo, que es cuando ella dice así como, ¿sabéis qué? Sí, ustedes escucharon una conversación que no deberían haber escuchado porque era personal, les pido disculpas por eso, pero no les voy a pedir disculpas por vivir, por hacer mi vida. Y como que da todo un speech sobre que ella tiene la libertad de escoger lo que quiere hacer con su vida personal, con su cuerpo, con lo con todo, ¿cachai? Y como que se manda un speech súper bacán que en el fondo da vuelta como el público y todos terminan como aplaudiéndola y todo. La cosa que después se sube como Don Armando y dice así como, ya, bueno, sí, em, como que ya sí, como que quiso bajarle el perfil al escándalo, pero después le dio tanta vergüenza que salió como corriendo y se fue. Y bueno, ahí nos muestran que termina el desfile como con eso. Cuando estaba toda esta tole tole, vemos entre medio de todo este enredo, vemos algo súper importante, que llega Mariana. Y Mariana llega y le dice, ay, don Armando, qué rico verlo, tanto tiempo. Y ahí don Armando la abraza. Hacen todo el remember o sea, no ese tipo de remember, el recordatorio de mostrar las imágenes cuando ella le había leído las cartas antes a Betty y había como anunciado todo. Bueno, la cosa es que la Mariana le dice como un mensaje medio críptico donde dice, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar, pero estoy viendo que tienes el 2 de espadas. Y si no haces algo inmediatamente, como que los caminos se bifurcan. Y como que nunca, le da a entender que nunca va a recuperar a Comoda y nunca va a recuperar a Betty si él no hace algo súper importante ahora. Porque ya como que se van a ir para otro lado. Y ahí es donde vemos que la Betty con todo este como bochorno, con toda esta como vergüenza que había pasado, pesca sus cosas y se va con la Mila en un auto, chao, y se va. Se van así como fuera de Bogotá, me imagino yo, y se van como al campo, o sea, un paisaje muy lindo, no sé dónde están. Y se van ellas dos en el descapotable de Nicolás, detrás de él sale don Armando y el Freddy en la moto, y detrás de ellos sale como todo el resto del elenco que se termina subiendo a la chiva porque todos como que tienen una oportunidad, como una excusa para, no, yo voy a ir a buscar a Freddy, yo voy a buscar a Armando, yo voy a buscar... Y ya, bueno, al final todos se suben arriba de la chiva y se van como detrás de Armando, ya, al lado de mi mejor amigo, donde Armando persigue a Betty y donde todo el elenco persigue a Armando. Y por ahí va pasando como supuestamente toda la noche y ahí vemos que arriba de la chiva ya van como, no sé, pues arreglando ciertas rencillas, van bailando, sacan trago, copete como decimos en Chile, ya van de carrete, van en la fiesta, en la vibra, en la energía hermosa que tiene Colombia. Entonces están ahí pasándolo súper, va hasta Don Hermes, todo el mundo arriba. De hecho, incluso como que empieza a coquetearle a Laura María, el papero, y la Marcela se pone celosa. Y ya cuando despiertan como del día al campo, parece que manejaron toda la noche. Vemos que primero se le acaba la benzina a Freddy con Don Armando, entonces los recoge esta chiva, que es esta especie de bus, como party bus o bus de carrete, se suben. Y ahí está, la interacción es, conoce a Don Hermes, no quiere ver al Armando. Ahí vemos que también en algún momento Mario Calderón estaba buscando hablar con Armando y Armando no lo pescó. Y Mario termina contándole a Seúl, que es este personaje este que habla siempre en inglés, le dice, oye, ¿saben qué? Yo ahora tengo el 20% de las acciones de Comoda. Lo que me da a entender, probablemente Majo en tercera temporada not found. Lo cual igual sería bacán. Así que ya como que uno cuando empieza a ver como la epicidad o como lo hermoso que está mostrando, un paisaje increíble en Colombia, que están todos los personajes persiguiéndote, uno dice ya aquí viene el final. Y te muestran un clip, no sé bien si fue un recuerdo, un remember si pasó, pero un clip de la Mila con la Betty cantando y bailando una canción de Karol G, que en algún momento era que dice como me sentí fea como Betty, que en el fondo como que está haciendo highlight a que Betty es Colombia y lo que ha representado y lo que ha marcado en la vida real, tanto como para que hayan como canciones que hablen de ella, al pueblo colombiano.
Entonces, eso, y están ahí y es como, sí, hermana, yo te apoyo, es como esa onda, mamá e hija, y iban en el auto y cuando van en el medio del auto, como que se les echa a perder. Y ahí viene don Armando así, corriendo, 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 y ya quedan todo el resto del elenco con la chiva atrás y vemos solamente lo que a mí me gustaría, ojalá ver más en la temporada 3, que es a la familia Mendoza Pinzón. Vemos interactuar a Betty, a Mila y a don Armando. Las chicas están como entre comillas en problemas porque no saben de auto, no saben cómo arreglar el carro, como dirían en otros países. Y justo llega don Armando y como que los ayuda. Y no, más que nada, no es que solucionen su cosa como familia, pero en el fondo te demuestran que a pesar de todo, y pase lo que pase, siempre van a estar para el otro, porque don Armando va, ayuda a Betty y le arregla el auto o el carro, y Betty le dice, súbete, no te voy a dejar botado aquí. Y la serie termina con un hermoso como paisaje y ellos como familia yéndose en un auto todos juntos. Y ese es el fin de Betty la Fea, temporada 2. Aplausos. Ah, pensé que no me iba a alcanzar la voz para decir. Así que voy a hacer estas conclusiones finales muy concisas porque siento que ya les he dicho todo. Napos, como que siento que en comparación a la temporada 1 la encontré en general mucho más floja. Lo que les he dicho toda la temporada, no me gustó las direcciones que le dieron a algunos personajes, como por ejemplo el de Majo, que siento yo que va a desaparecer. Es mi sensación es esta, lo que yo entendí del final. Van a recuperar un poco de Comoda, van a recuperar, qué sé yo, las acciones de tal vez Ignacio, o va a pasar el team de ellos, entonces en el fondo va a estar con ellos. Lo mismo con el papero, pero no van a lograr acceder a las de Majo, que ahora las va a tener Mario Calderón. Si las tiene él o si él representa a alguien más, es lo que vamos a ver la próxima temporada. Me gustó mucho que reaparecieran nuevos personajes, me gustó mucho que el final fuera la familia justa, pese a que ellos como pareja no estén juntos. Y eso es súper bacán, porque en el fondo me gustaría ver en la tercera temporada, Maya, si Betty y Don Armando están juntos, me gustaría ver el co-parenting de ellos con la Mila, aunque sea una adulta. Porque como que eso me pasa, como que nunca me han mostrado pero como familia. Y está bien, las familias no se acaban con las separaciones de los padres, pero muéstrenme las dinámicas, cómo funcionarían ellos juntos. Yo tengo muchas ganas de ver ellos tres funcionando juntos en Ecomoda. Siempre es como que uno está peleado con el otro, no los vemos como interactuar. Entonces, que el final haya sido un poquitito un esbozo de eso me gustó. Y que Betty sea Colombia, me gustó que le hayan hecho ese guiño. O sea, don Armando tuvo una epifanía, pero en el fondo es lo que todos sabemos hace 20 años, por lo cual todos seguimos la historia de Betty. O sea, Betty representa a Colombia de una forma que solo, no sé, Shakira lo puede hacer o qué sé yo, Karol G en ese momento, como de, recordemos que Betty aparece a fines de los 90, donde tal vez la imagen de país de Colombia estaba ligada a otras cosas que no son exclusivas de ese país. O sea, yo vengo de Chile, países latinoamericanos, todos tenemos problemas, pero había un tema también mucho de relacionar ciertas como temáticas conflictivas de la sociedad con Colombia, y siento que Betty fue la mejor embajadora, o sea, les abrió puerta y mostró lo que realmente es Colombia, su gente, su simpatía, su alegría, su autenticidad, todas esas cosas que yo creo que para mí es como uno de los mejores embajadores de un país, es Betty. Y Betty es Colombia, entonces en ese sentido como que estaba súper bien. Ahora, obviamente en términos generales, si a mí me preguntan, obviamente encontré un montón de cosas malas. Ya se las he dicho casi todas, pero sobre todo yo diría, el tema, esto es un tema, una tontera, pero que el tema de la moda, insisto, que no hay moda en ninguna parte, el tema de el regreso de Aura María con Freddy me faltó más desarrollo, espero que eso lo toquen en la próxima temporada. Y sumando y restando, yo creo que el gran problema de esta serie, de este nuevo universo, es que se nota muchísimo que ya no está en la esencia que es Fernando Gaitán, pero más, además de eso, tampoco está la forma, el tiempo y las circunstancias que hacían Betty, que Betty fuera Betty. Y eso siento yo que ahora sí que con mucha tristeza digo, esto es, no va a cambiar. En una tercera temporada vamos a tener más de lo mismo. Probablemente es algo que no he decidido, Crazy Lovers, si voy a seguir viendo la tercera temporada o no.
Va a depender de ustedes, porque recuerden que se confirmó el pasado 4 de septiembre que vuelve Betty en una tercera temporada. Pudimos ver a través de este video de anuncio que era de Hugo Lombardi que van a haber nuevas oficinas, era todo muy blanco, impoluto, muy Kardashian style, no sé, donde también pudimos ver que es ahí el regreso de un personaje, no sé si era tan emblemático, pero sí pertenecía al universo y sobre todo al principio de Betty, que era Román, que no sé si se acuerdan, yo no me acordaba, tuve que googlearlo porque todo el mundo hablaba de regresa Román y yo, ¿quién es Román? Después me acordé que era este tipo del barrio de la Betty, que aparecía harto en los primeros capítulos, que como que le hacía bullying y le hacía la típica que le hacía una cita, pero en verdad no salía con ella. Ya, ese actor, que está interpretado por Diego Cadavid, va a volver. Mi teoría es que él es quien compra las 20% de las acciones de Comoda y que ahora, por alguna forma, pasó de estar siendo el mecánico a ahora un full millonario porque está con traje, está como terneado. La otra opción es que él llegue a apoyar a Betty, que ahora como que igual eso sería legítimo. Mucha gente que hizo bullying cuando chico creció, maduró, pidió disculpas y a lo mejor ahora viene a ofrecerle, qué sé yo, están en contacto por el barrio y ahora termina financiando a Betty. No lo sé, esas son teorías, déjenme sus teorías en los comentarios, pero eso es lo que sabemos hasta el momento. Eso y que probablemente Betty regresaría en un año más, en septiembre del 2026. Así que tenemos todo un año para revivir todos los capítulos de Betty, si que quieren. Si no, yo les recomiendo absolutamente que revivan los capítulos de Crazy Stupid Podcast, donde estuvimos analizando todo Betty original, temporada 1, temporada 2, es decir, hay 5, de 10 a hoy, hay 11 capítulos dedicados al universo de Betty la Fea en este podcast, así que los pueden ir a revisar y ahí vamos a ver más cercano a la fecha si volvemos o no. A mí me entretiene mucho ver esta serie casi como hate watching y comentarla con ustedes. ¿Tendré el ánimo de hacer eso el próximo año? No lo sabemos. Pero por ahora quiero agradecerles a todos por haber escuchado este capítulo, por haber seguido los resúmenes, por seguirnos en redes sociales. Ustedes saben que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Y nosotros nos vemos. Ahora sí que sí, volvemos a solamente los capítulos formales, que son los que siguen a comedias románticas. Vean y nos escuchen porque venimos con una película súper buena. Se llama Split Bill o Amores Compartidos. Habla sobre los matrimonios abiertos y qué tanto resulta eso, ¿no? Una comedia romántica que viene al cine hace unas semanas atrás y de verdad les quiero recomendar porque finalmente está llegando a Latinoamérica y no se la pueden perder. Dicho esto, les mando un besito. Muchas gracias a todos por seguir esto y nos vemos. Chao, chao. Si te gustó este podcast, sigue a @CrazyStupidPodcast en Instagram, TikTok y YouTube.